¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rateros heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Hoy vamos a explorar un tema delicado y serio, los pecados graves según la Biblia. Si estás enfrentando alguna de estas situaciones, sabe que hay esperanza y cura en Jesucristo. Estos temas son frecuentemente discutidos y hasta normalizados por la sociedad moderna, pero en la visión bíblica son comportamientos que nos alejan de Dios y de su plan para nuestras vidas. La Biblia es clara al hablar sobre sexualidad humana. Dios creó el sexo como una bendición en el matrimonio, pero tiene límites claramente establecidos en las Escrituras. Sobrepasar esos límites nos coloca en el terreno del pecado sexual con consecuencias devastadoras. Pecado número 1. Homosexualidad. Como seguidores de Cristo, debemos enfrentar esta cuestión seriamente. Nuestra fe se basa en la verdad de la palabra de Dios, que no permite relativizaciones cuando se trata de pecado. En Levítico 18, versículo 22, encontramos una declaración explícita contra la práctica homosexual en el Antiguo Testamento. Con hombre no te acostarás como se hace con mujer. Es una abominación. En Levítico 20, versículo 13, la ley es reafirmada. Si un hombre se acuesta con otro hombre como se hace con mujer, ambos han cometido una abominación. Ciertamente serán muertos. Su sangre será sobre ellos. En el Nuevo Testamento, Pablo discute las consecuencias de la depravación en Romanos 1, versículos 26 a 27, mostrando cómo conduce a prácticas sexuales contrarias a la naturaleza. A pesar de los contextos culturales y temporales, la cuestión de la homosexualidad es presentada consistentemente como contraria al plan divino para las relaciones humanas. No obstante, el mensaje es de arrepentimiento y transformación para todos. En 1 Corintios 6, versículo 11, Pablo habla sobre la redención para quien se vuelve hacia Cristo, independientemente del pasado. Como iglesia, debemos ofrecer amor, orientación y apoyo para aquellos que buscan superar sus pecados y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Número 2. Sensualidad y exhibicionismo. Este tema es frecuentemente tratado superficialmente, pero tiene profundas implicaciones espirituales y morales. Según las Escrituras, se habla sobre la sensualidad y el exhibicionismo, prácticas que son contrarias a los enseñamientos bíblicos sobre cómo debemos honrar nuestros cuerpos. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, versículos 18 a 20, Pablo nos exhorta directamente: huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros proveniente de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por buen precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pablo destaca el valor que Dios atribuye a cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo no es nuestra propiedad para hacer lo que bien entendamos. Fue comprado por un precio, el sacrificio de Cristo. Jesús advirtió sobre las consecuencias de provocar a otros al pecado en Mateo 5, versículo 28, donde dijo: Os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Vivimos en una cultura que celebra e incentiva la exhibición del cuerpo de maneras provocativas. La media, la moda y las redes sociales están saturadas con imágenes que desafían los principios bíblicos de modestia y pureza. Como cristianos, somos llamados a ser diferentes, a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, no los del mundo. El exhibicionismo y la sensualidad no solo distorsionan la imagen que Dios tiene para la sexualidad humana, sino también disminuyen el valor intrínseco de las personas, reduciéndolas a objetos de deseo. Esto es radicalmente opuesto al enseñamiento bíblico, que ve a cada persona como una creación valiosa de Dios, digna de respeto y amor. Por tanto, hermanos y hermanas, que podamos considerar cómo estamos presentando nuestros cuerpos al mundo, que nuestro vestir y nuestro comportar sean un reflejo de la santidad y la pureza a la que Dios nos ha llamado. Recordad que somos luz del mundo y sal de la tierra.
llamados a hacer la diferencia y a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo la manera como nos vestimos y nos comportamos. Que estemos siempre atentos y conscientes de que, a través de nuestras elecciones, podemos liderar por el ejemplo, mostrando al mundo la belleza y la dignidad de una vida vivida según los estándares divinos. Que podamos, día tras día, elegir vestirnos y actuar de manera que honre a Dios e inspire a otros a buscar la pureza en todas las áreas de sus vidas. Amén. Número 3. Adulterio. Este no es un tema fácil de discutir, pero es necesario, ya que las consecuencias de este pecado son profundamente destructivas, tanto espiritual como emocionalmente. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen orientaciones claras y directas sobre este tema, y es nuestro deber como cristianos entender y seguir esos enseñamientos. En Proverbios 6, versículo 32, somos confrontados con la severidad de este acto. El que comete adulterio no tiene juicio, quien así procede destruye su propia alma. Estas palabras no son solo una advertencia, sino una declaración sobre la realidad devastadora de las consecuencias del adulterio. Este pecado no solo rompe la confianza, sino que desintegra el tejido de nuestras relaciones más sagradas, el matrimonio. Jesús, en su ministerio, reforzó y expandió esta comprensión del adulterio, llevando la discusión más allá del acto físico. En Mateo 5, versículos 27 a 28, Él nos enseña: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Con estas palabras, Jesús eleva el estándar. No se trata solo de evitar un acto físico de infidelidad, sino de cultivar un corazón puro y un compromiso inquebrantable con el cónyuge. Este enseñamiento de Jesús nos muestra que el adulterio comienza mucho antes del acto físico. Empieza en el corazón y en la mente. Esto nos llama a una reflexión profunda sobre cómo estamos nutriendo nuestros pensamientos y emociones. ¿Estamos cultivando la fidelidad y el amor en nuestros matrimonios, o estamos permitiendo que fantasías y deseos desordenados tomen espacio en nuestros corazones? El llamado de Cristo es un llamado a la integridad y a la fidelidad completa, no solo en nuestros actos, sino en nuestros pensamientos e intenciones más íntimas. Él desea que nuestros matrimonios sean reflejos del compromiso y del amor sacrificial que tiene por la Iglesia, conforme descrito en Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Por tanto, hermanos y hermanas, que podamos tomar en serio el mandamiento contra el adulterio, reconociéndolo no solo como una prohibición contra una acción, sino como una invitación a cultivar una relación profunda y amorosa con nuestro cónyuge. Que nuestras familias sean lugares de seguridad, amor y fidelidad, donde cada miembro sienta el reflejo del amor de Cristo. Que Dios nos ayude a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, protegiendo nuestros corazones y nuestros matrimonios contra las tentaciones que puedan surgir y que, al enfrentar desafíos y tentaciones, busquemos siempre la sabiduría y la fuerza que solo pueden venir de Él. Amén. Número 4. Fornicación. Este término, que a menudo puede parecer un tanto arcaico, se refiere simplemente al involucramiento en relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Entender lo que la Biblia dice sobre esto y por qué es tan importante para nosotros, como seguidores de Cristo, tomar este enseñamiento en serio. En 1 Corintios 7, versículo 2, Pablo nos ofrece un consejo directo y práctico. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, y cada una tenga su propio marido. Este versículo es parte de un contexto mayor donde Pablo discute la importancia de la pureza sexual en la comunidad cristiana. Estaba respondiendo a una realidad donde la inmoralidad sexual era común, y reitera la necesidad de que cada creyente viva de una manera que honre a Dios con su cuerpo. El plan de Dios para la sexualidad humana es bello y sagrado desde el principio. En Génesis, vemos que el sexo fue creado por Dios como una forma de expresión de amor y unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Es un regalo dado por Dios para fortalecer el vínculo matrimonial y para la procreación. Sin embargo, cuando el sexo es practicado fuera de estos límites sagrados, deja de ser una bendición para convertirse en un medio de deshonra al plan divino y al propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo.
En Hebreos 13, versículo 4, somos recordados de que el lecho conyugal debe ser conservado puro, pues Dios juzgará a los adúlteros y a todos los sexualmente inmorales. Esta es una advertencia clara de que Dios toma la pureza sexual muy en serio y espera que sus seguidores también la tomen. La fornicación, entonces, no es solo un acto físico, sino un pecado contra el propio Dios que creó la sexualidad para ser vivida de manera santa y pura. Vivimos en una era donde la tentación sexual está más accesible que nunca, sea a través de los medios, Internet o las interacciones sociales desinhibidas. El desafío de mantener la pureza sexual es grande. No obstante, como cristianos, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Esto significa elegir un camino diferente, un camino que honra a Dios y respeta su plan para nuestras vidas. Para aquellos que luchan con este pecado, quiero recordar que hay esperanza y redención disponibles en Jesucristo. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todos los pecados, incluida la fornicación, a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda por la santidad. Podemos restaurar nuestra relación con Dios y vivir una vida que sea verdaderamente bendecida. Número 5. Masturbación. Este es un tema que genera muchas dudas y debates, pero es nuestro deber mirar las Escrituras para buscar orientación y entender cómo Dios desea que vivamos en pureza y santidad, incluyendo en relación a nuestra sexualidad. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos da una orientación clara. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la prostitución, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Aunque la masturbación no es mencionada específicamente, el principio de controlar el cuerpo de manera santificada y honorable es extremadamente relevante para este debate. La masturbación a menudo es vista como una práctica solitaria que puede llevar al uso egoísta del cuerpo. Como cristianos, estamos llamados a dedicar nuestros cuerpos a Dios y al servicio del reino, tratándolos como templos del Espíritu Santo, conforme escribe Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, proveniente de Dios, y que no sois de vosotros mismos, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. La práctica de la masturbación puede desafiar este llamado a la santificación por varias razones. Primero, frecuentemente involucra fantasías sexuales que pueden llevar a un estado de lujuria y deseo que está en desacuerdo con las enseñanzas de Cristo sobre pureza de pensamiento y acción. Jesús nos advierte en Mateo 5, versículo 28, que incluso mirar a alguien con deseo ya es cometer adulterio en el corazón. Además, la masturbación puede crear un ciclo de dependencia que aísla al individuo, enfocando sus energías y deseos en satisfacción personal, en vez de fomentar relaciones saludables y santificadas tanto con Dios como con los demás. Esto puede ser especialmente problemático cuando impide la formación de relaciones conyugales que Dios planeó para ser fuentes de amor, apoyo mutuo y crecimiento espiritual. Es importante recordar, sin embargo, que nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia. Si alguien lucha con este u otro pecado, la gracia de Dios está disponible para traer perdón y sanación. Juan nos enseña en 1 Juan 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que podamos esforzarnos por vivir de manera que glorifique a Dios con nuestros cuerpos, manteniendo nuestros pensamientos y acciones puros, conforme nos instruyen las Sagradas Escrituras. Que enfrentemos estos desafíos no con juicio o vergüenza, sino con un corazón orientado hacia la sanación, el amor y la redención, que solo pueden encontrarse en Cristo Jesús. Amén. Número 6. Prostitución. En 1 Corintios 6, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva contundente y esclarecedora sobre este tema. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta forma un solo cuerpo con ella? Pues está escrito, los dos serán una sola carne. Pablo aquí destaca que unir nuestro cuerpo, que es un miembro de Cristo, a una prostituta, es una grave deshonra al sagrado compromiso que tenemos con nuestro Señor.
La prostitución es condenada en las Escrituras no solo por ser un pecado sexual, sino también por deshonrar el propio cuerpo, que, conforme insiste Pablo, debe ser un templo del Espíritu Santo. Además, la prostitución a menudo involucra explotación y abuso, aspectos diametralmente opuestos al mandamiento cristiano de respetar y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este pecado es frecuentemente retratado en la Biblia como un símbolo de infidelidad espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento, como Oseas y Jeremías, a menudo usan la imagen de la prostitución para describir el alejamiento de Israel de Dios, ilustrando cómo la infidelidad espiritual y física son vistas a los ojos de Dios. En Oseas, por ejemplo, el propio profeta es instruido a casarse con una prostituta para simbolizar la relación de Dios con Israel, que a pesar de ser infiel, sigue siendo objeto del amor redentor de Dios. Además de la condena espiritual, la prostitución trae consigo profundas consecuencias psicológicas y sociales. Degrada a aquellos involucrados y perpetúa ciclos de abuso y explotación. Es esencial que, como Iglesia, no solo condenemos este acto, sino que también actuemos como agentes de cambio, ofreciendo apoyo, cuidado y caminos de recuperación para aquellos involucrados en esta práctica. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Miqueas 6:8. Esto significa trabajar activamente para erradicar las condiciones que llevan a la prostitución, como la pobreza, la falta de educación y la desigualdad, mientras ofrecemos misericordia y caminos de restauración a aquellos que han sido capturados por este ciclo de pecado y sufrimiento. Número 7. Incesto. Hermanos y hermanas, hoy enfrentamos un tema extremadamente serio y delicado: el incesto. Esta práctica, claramente prohibida en las Escrituras, es una transgresión directa contra los mandamientos que Dios estableció para la protección y la santidad de la familia. Sumergámonos en las Sagradas Escrituras para entender la gravedad de este pecado y la clara postura de Dios sobre él. En Levítico 18, versículo 6, encontramos una directriz explícita de Dios para su pueblo. Nadie se acercará a ningún pariente cercano de su carne para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Este capítulo continúa detallando varias relaciones familiares en las cuales las relaciones sexuales son absolutamente prohibidas. Este conjunto de leyes fue establecido para marcar límites claros, protegiendo la integridad y la pureza de las relaciones familiares. La prohibición del incesto no es solo una norma social o cultural, tiene profundas raíces en principios éticos y espirituales. Dios creó la familia como la primera institución social, destinada a ser un refugio de seguridad, amor y formación moral. Cuando estos límites son violados, las consecuencias no son solo espirituales, sino también emocionales y físicas, a menudo resultando en traumas profundos y trastornos genéticos que pueden afectar a generaciones. Además, el incesto a menudo está asociado con el abuso de poder y la violación de la confianza, elementos que corroen los cimientos sobre los cuales se construyen las relaciones familiares saludables. La Biblia nos llama a respetar y honrar a nuestros parientes, protegiendo la pureza de nuestras interacciones con ellos. Este pecado es tan grave a los ojos de Dios que, además de las leyes en Levítico, encontramos numerosas referencias bíblicas que condenan la práctica, mostrando las severas consecuencias sociales y espirituales que acarrea. Por ejemplo, las historias de Amnón y Tamar, y de Lot y sus hijas, nos muestran las dolorosas realidades y el caos que el incesto puede provocar en las familias. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir vidas de santidad, respetando los planes divinos para todas nuestras relaciones. Debemos ser ejemplos de conducta correcta, promoviendo un ambiente familiar que refleje el amor, el respeto y la pureza que Dios desea. Si alguien entre nosotros está lidiando con heridas causadas por tales transgresiones, es esencial buscar ayuda y sanación. La Iglesia debe ser un espacio seguro donde el perdón y la restauración sean posibles a través del poder curativo de Cristo. Y para aquellos que hayan cometido tales actos, el arrepentimiento sincero y la búsqueda de redención son caminos hacia la restauración completa. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que nuestro compromiso sea con la preservación de la santidad en nuestras familias.
que podamos proteger nuestros hogares de las prácticas que deshonran a Dios y destruyen los cimientos familiares. Que el Señor nos ayude a ser guardianes de la fe y del amor en todas nuestras relaciones. Desde la fornicación hasta el incesto, es esencial que reconozcamos una verdad fundamental. Todos estos comportamientos nos alejan de Dios y de la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no solo trae advertencias, sino también una esperanza profunda y transformadora. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino a este mundo precisamente porque somos imperfectos, pecadores e incapaces de reconciliarnos con Dios por nuestros propios méritos. Él vivió la vida que nosotros no podríamos vivir, murió la muerte que merecíamos morir y resucitó al tercer día, demostrando que ni siquiera la muerte podía detenerlo. A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece perdón, limpieza y una nueva vida a todos los que se arrepienten y creen en Él. Este llamado al arrepentimiento es una invitación para abandonar los caminos que nos alejan de Dios y abrazar una vida de santidad. En 1 Juan 1, versículo 9, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que no importa cuán grave sea el pecado, el perdón está disponible a través de Cristo. Vivir una vida en Cristo no significa simplemente evitar el pecado, sino también buscar activamente una vida que refleje su amor, su gracia y su verdad. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta: «Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Este es el núcleo de nuestra fe. No estamos llamados a conformarnos con los estándares de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa aprender a pensar, actuar y vivir de maneras que glorifiquen a Dios y reflejen el carácter de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, el apoyo de nuestra comunidad de fe y un compromiso con la palabra de Dios. Podemos crecer en santidad y ser testigos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Por tanto, hermanos y hermanas, os animo a cada uno de vosotros a buscar esa transformación, dejar de lado las prácticas antiguas que deshonran a Dios y abrazar la nueva vida que Él ofrece. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos unos a otros en este viaje, celebrando cada paso de victoria sobre el pecado y cada momento de crecimiento en la gracia. Este enfoque del pecado y la redención es central para el mensaje cristiano y permea las diversas formas en las que estamos llamados a vivir según los estándares divinos. Como comunidad de fe, debemos estar siempre listos para apoyar a aquellos que buscan el camino de regreso a Dios, proporcionando un ambiente acogedor y recursos para el crecimiento espiritual. Sin embargo, es importante recordar que la jornada espiritual es personal y única para cada individuo. Alentamos a cada persona a buscar relaciones auténticas con otros creyentes, participar en estudios bíblicos e involucrarse en prácticas espirituales que fortalezcan su fe y comprensión de las Escrituras. La Iglesia debe ser un faro de esperanza y luz, no solo en palabras, sino en acción. Debemos ser activos en nuestra comunidad, demostrando amor y compasión y extendiendo la mano a los necesitados. Nuestra fe debe ser visible a través de nuestros actos de bondad y nuestro compromiso con la justicia social. En Mateo 25, versículos 34 a 40, Jesús nos llama a verlo en los más vulnerables entre nosotros. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os está preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era extranjero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a verte?» Y el Rey, respondiendo, les dirá: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos,
a mí lo hicisteis. Este es un llamado poderoso para vivir no solo internamente transformados por la fe, sino también para expresar esa fe de manera concreta y tangible en nuestro entorno. La verdadera fe se manifiesta en acciones que reflejan el amor y la misericordia de Cristo. Concluimos entonces, hermanos y hermanas, con un recordatorio de que todos estamos en un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento. Que cada uno de nosotros se esfuerce por vivir de acuerdo con los altos llamados de nuestra fe, buscando siempre acercarnos más a Dios y ser instrumentos de su paz y gracia en el mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes mientras caminamos juntos en esta jornada de fe, esperanza y amor. Amén.